doctora Nicole, la residente de pediatría del CES. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La doctora Nicole tuvo la fortuna, digámoslo así, de rotar este mes por Hola Doctor y en mi consultorio. Digo la fortuna porque afortunadamente en el CES, en el programa, hemos incluido la consulta por consulta externa y creo que es una fortaleza para su formación. A ella le agradecemos mucho. Ella quedó en revisar para el finalizar de su rotación este tema, que es un tema de mucha actualidad, siempre ha sido un tema de actualidad, máxime ahora cuando algunos de los niños que han tenido, pues desafortunadamente, la infección por COVID quedan con una sintomatología similar al síndrome de Kawasaki, pues es bueno estar actualizados del tema. Entonces le agradezco mucho a la doctora Nicole por acompañarnos y bienvenida. Le pido su autorización para grabar la presentación. Como le mencioné anteriormente, algunos de nuestros colegas posiblemente no tengan la oportunidad de conectarse a esta hora, entonces para poder tener esta presentación y esta charla guardada para que ellos puedan tener acceso. Muchas gracias nuevamente a todos por el espacio y por el tiempo, y a la doctora Nicole por acompañarnos y revisar el tema. Le cedo entonces la palabra a la doctora Nicole. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Usted me escuchan bien? Sí, doctora, perfecto. Se escucha perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted por la invitación, por este mes de rotación y por este seminario pues tan valioso que nos enseñó tantas cosas. Yo soy Nicole Builes, soy residente de primer año de la Universidad CES, también soy médica general de la Universidad CES y Mari, me dices cuando pueda compartir pantalla para empezar. Listo, doctora, ya. Listo. Entonces, como les dijo el doctor, hoy vamos a hablar sobre enfermedad de Kawasaki. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, entonces vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki. Para los que se acabaron de conectar, yo soy Nicole Builes, soy residente de pediatría de primer año de la Universidad CES y este mes estuve rotando en consulta externa con el doctor Juan Pablo. La agenda que vamos a ver el día de hoy va a ser generalidades, un poco de historia, epidemiología, etiología de la enfermedad, fisiopatología, clínica y diagnóstico, tratamiento, seguimiento y por último vamos a hablar un poco del síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID y Kawasaki. En cuanto a las generalidades de esta enfermedad, sabemos que es una vasculitis sistémica febril, que es aguda y autolimitada, afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, resuelve espontáneamente en la mayoría de los pacientes y la afectación de las coronarias la vamos a ver principalmente en los no tratados hasta un 25% y un 4% en los tratados con inmunoglobulina intravenosa, de lo que hablaremos más adelante. Y sabemos que se puede clasificar en típica o atípica o completo o incompleto según la literatura que leamos. Inicialmente las complicaciones eran desconocidas. El diagnóstico se basa en identificación de hallazgos clínicos y exclusión de otros diagnósticos y la aplicación a tiempo de inmunoglobulina intravenosa se ha mostrado una disminución en la incidencia de las aneurismas de la arteria coronaria y el pronóstico va a ser determinado por ese grado de compromiso de las coronarias. Un poquito de historia, entonces todo empieza más o menos en 1961 con el doctor Tomisaku Kawasaki, que él empieza a observar en Japón unos niños, aproximadamente 50 niños, con una constelación de síntomas parecidos. Eran niños que consultaban con una fiebre prolongada, con un rash, con una conjuntivitis, con adenopatías y con una descamación en palmas y en plantas. Y él, por medio de paraclínicos y de la clínica, empezó a excluir otros diagnósticos y los niños no eran compatibles con ningún otro diagnóstico. Entonces, él los empezó a agrupar y en 1962 decidió presentar 7 casos a la Sociedad Japonesa de Pediatría. Entonces, ya ellos nos empezaron a hablar de un síndrome febril óculo-orocutáneo acrodescamativo con o sin linfadenitis cervical. Entonces, vemos ahí que ya van incluyendo parte de los criterios diagnósticos que tenemos en la actualidad. Hacia 1968, los doctores Yamamoto y Kimura, ellos empiezan a ver el compromiso cardíaco en estos pacientes. Empiezan a auscultar pacientes con galope, con soplo, con taquicardia, con tórax hiperdinámico
y lo empiezan a asociar a estos síntomas, a esta constelación de síntomas. Entonces, al ver ya que habían tantos pacientes con los mismos síntomas y con compromiso cardíaco, hacia 1970 se funda una fundación o un comité en Japón para esta enfermedad. En 1974, en Estados Unidos, principalmente en Hawái, empiezan a haber casos similares y gracias a la literatura que encontraron, pues a la literatura que tenían acceso en ese momento, empiezan a hacer publicaciones sobre estos casos. Y así se va todo este tiempo y lo más reciente que tenemos es en el 2017 las guías de la AJA, que son las guías más recientes sobre esta enfermedad, y por último en el 2020, hacia marzo y abril del 2020, hace un año, empezamos a hablar sobre Kawasaki con síntomas sobrelapados con el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID. Incluso se ha visto en los registros de Google que para esta época, el año pasado, empezó a incrementarse mucho la búsqueda sobre palabras asociadas con enfermedad de Kawasaki y sus síntomas en los registros que ellos hacen. En cuanto a la epidemiología, es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños, es la segunda causa de vasculitis en la infancia, tenemos una predominancia masculina de 1.5 a 1 comparado con las mujeres, el 85% de los casos sucede en menores de 5 años. A lo largo de la exposición vamos a ir hablando un poquito sobre las diferencias que podemos encontrar con el MISC, igual al final pues vamos a encontrar unas diapositivas sobre MISC, pero esta es una de las diferencias grandes. El Kawasaki es más de niños chiquitos y el MISC, aunque puede ser a cualquier edad, se ha visto que es más de niños mayores de 5 años. La máxima incidencia es entre los 18 y 24 meses de vida en el Kawasaki, es menos frecuente en menores de 3 meses o mayores de 5 años, y si se da en estas edades, se ha visto que hay mayor riesgo de desarrollo de aneurismas de las arterias coronarias. Es más prevalente en países asiáticos. La incidencia en Japón y en estos países se ha visto que es de 265 por 100.000 en niños menores de 5 años. Miren la diferencia con Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos la incidencia es de 25 en 100.000 y en Europa es de 5.4 a 15 en 100.000. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país los estudios sobre Kawasaki son muy poquitos. Encontré uno que se hizo entre el 2017 y el 2009 en la Clínica Universitaria de Colombia y se publicó en el 2013, donde ellos nos hablan de una incidencia de 51 por 100.000 casos, siendo una incidencia un poco alta. Sin embargo, acá tenemos muchos niños a los que no alcanzamos a diagnosticar por el poco seguimiento. Entonces, la incidencia en Colombia todavía sigue siendo un poco incierta. La mayor mortalidad tiene lugar entre el día 15 y el 45 desde el inicio de la fiebre, ya que estos son los días que coinciden con la vasculitis coronaria, con trombocitosis y con un estado de hipercoagulabilidad. Puede haber recurrencia incluso un 3 a 4%, se ha visto una asociación en el invierno y en el inicio de la primavera. Esto es algo de lo que sostiene una de las etiologías infecciosas y también se ha visto mucha relación con historia familiar, con una relación del 2% entre padres afectados y 10% entre hermanos afectados. Entonces, en cuanto a la etiología, a pesar de décadas de estudios, sigue siendo desconocida, no es clara, pero ellos han visto asociación con varias causas que las pueden unir. Entonces, ¿cuáles son las causas que ellos dicen que pueden estar relacionadas con la enfermedad de Kawasaki? Respuesta inmune como enfermedad inflamatoria, etiología infecciosa, etiología por factores genéticos y etiología por factores ambientales como humedad, atopia y las estaciones. No se ha podido identificar un agente etiológico único. ¿Qué nos dicen? ¿Por qué la infecciosa? Porque se habla de un agente infeccioso viral o bacteriano que se comporta como un superantígeno y que va a desencadenar una respuesta inmune. Sin embargo, se han estudiado múltiples virus y toxinas, sobre todo el virus del Epstein-Barr, adenovirus, coronavirus, toxinas para estafilococo aureus y estreptococo piógenes, y no se ha aislado cuál pueda ser el causante de la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué tenemos a favor de la teoría infecciosa? Los signos y síntomas, la incidencia estacional y que es propia de niños pequeños. En cuanto a la genética, entonces ya hemos visto que es más de japoneses, de descendencia asiática, se han hecho estudios familiares que se han evidenciado polimorfismos de nucleótidos en regiones que codifican para ciertos genes y uno de estos genes están relacionados con las vías de señalización. Entonces se han hecho ensayos clínicos con ciclosporina que se ha visto que interrumpe alguna de estas vías. Sin embargo, pues esto
en nuestro país es muy raro, pero se ha visto mucho en descendientes japoneses. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nos dice la literatura? Que es causada por un agente infeccioso, aún sin identificar, que produce una enfermedad solo en individuos genéticamente predispuestos, particularmente asiáticos. Su rareza en los primeros meses de vida y en adultos sugiere un agente al que estos últimos son inmunes y el cual los lactantes muy pequeños están protegidos por anticuerpos maternos pasivos. ¿Qué nos dice la fisiopatología? Entonces, que tenemos un antígeno o un superantígeno, depende de dónde se lea. Este antígeno me va a desencadenar una respuesta inmune innata y adquirida. Las células van a ir a reconocer el antígeno. Se me va a generar un aumento de producción de citoquinas. Voy a tener una cascada inflamatoria y de células endoteliales. Todo eso me va a llevar a una inflamación sistémica que me va a generar los signos y síntomas de la enfermedad de Kawasaki. También esta fisiopatología nos hace entender que los signos y síntomas nos van a afectar casi todos los órganos. Entonces podemos encontrar hepatitis, neumonitis intersticial, en el tracto gastrointestinal, dolor, emesis y diarrea. En sistema nervioso central podemos encontrar meningitis aséptica, pancreatitis, adenopatías, miocarditis, valvulitis y pericarditis. Ahorita en la clínica vamos a ver que es una enfermedad que nos puede afectar cualquier parte del cuerpo. Los macrófagos, los linfocitos T y los miofibroblastos van a secretar factor de crecimiento endotelial y las metaloproteinasas de matriz, todo eso va a estar dentro de la pared arterial. Las enzimas van a destruir las fibras de colágeno y elastina, van a debilitar el soporte estructural de la pared arterial y eso es lo que nos va a llevar a una dilatación y formación de aneurismas. Las células de los vasos de neoformación van a secretar selectina y BCAN1 y van a potenciar el infiltrado inflamatorio en la pared. Todo eso va a llevar a promover interacciones del endotelio con células inflamatorias circulantes. Y todo esto nos va a llevar a la fisiopatología de la vasculitis, que se va a caracterizar por 3 procesos patológicos, que son la arteritis necrosante neutrofílica, que es un proceso neutrofílico, como su nombre lo dice, se va a producir en las primeras 2 semanas posterior a la fiebre y progresivamente va a destruir la adventicia y nos va a generar ese daño endotelial. La vasculitis subaguda y crónica va a generar una infiltración linfocitaria, células plasmáticas y macrófagos, y después generalmente se da después de 2 semanas y puede continuar por meses y por años. Acá quiero hacer un alto en el camino porque ¿qué es importante de los pacientes que tengamos con enfermedad de Kawasaki? Que son pacientes que nos pueden llegar al servicio de urgencias, nos pueden llegar a consulta, nos pueden llegar por cualquiera de los dos, porque son muchos pacientes que no van a estar complicados, que pueden consultar por una fiebre prolongada y un rash, y son pacientes que van a requerir sí o sí seguimiento a corto y a largo plazo, y eso es uno de los mensajes que les quería dejar en esta exposición que no se nos puede olvidar, porque muchas de las complicaciones o muchas de las manifestaciones clínicas que estos pacientes presenten pueden ser semanas después de que nosotros los veamos. Y la estenosis progresiva es de los últimos procesos patológicos que se presentan. Entonces, las lesiones arteriales pueden ser, pues se van a diferenciar en los días que se presenten y eso también nos los va a clasificar en estadios. Entonces, los primeros 9 días que podemos ver, perivasculitis en las arterias de pequeño calibre, pericarditis, miocarditis, incluso puede haber una pancarditis, inflamación del sistema de conducción atrioventricular, endocarditis y valvulitis. Hacia los días 12 y 25 podemos encontrar la vasculitis, formación de aneurismas, entonces es importante el seguimiento sobre todo en estos días, trombosis de las arterias musculares, miocarditis y pericarditis y endocarditis con valvulitis. Hacia los 31 días podemos encontrar la proliferación miointimal en las coronarias y en otras arterias de mediano calibre. Y ya empezamos a ver desaparición de la inflamación en la microvasculatura. Y ya más de 40 días empezamos a ver la cicatrización de las arterias estenosadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante saber sobre eso porque es lo que nos va a ayudar a saber qué diagnóstico tiene mi paciente y a diferenciarlo entre un Kawasaki típico o atípico, pues o completo o incompleto. Entonces las tenemos que diferenciar en una fase aguda, subaguda y en la fase de convalecencia. La fase aguda la vamos a tener de la primera a la segunda semana, la subaguda de la segunda a la cuarta semana y la convalecencia hasta 6 a 8 semanas. Entonces, esta gráfica me pareció muy linda porque nos va a mostrar qué manifestaciones vamos a tener en qué tipo de fase, la aguda, subaguda o en la convaleciente. Entonces, miren que podemos encontrar que muchos de los síntomas los podemos encontrar entre la fase aguda y la subaguda.
que en la fase aguda es más común encontrar la fiebre, es más común encontrar la miocarditis y es más común encontrar los cambios en la mucosa. Pero hay unos que están en toda la transición entre la fase aguda y la subaguda, como la linfadenitis, la conjuntivitis y los cambios en la mucosa. Pero miren la importancia. Los aneurismas, que es lo que nos tenemos que ir a buscar, porque es lo que vamos a evitar de que esos pacientes a los 40 años tengan anomalías cardiovasculares, o son esos pacientes que se infartan joven porque nunca se les hizo el diagnóstico de Kawasaki cuando eran chiquitos. Entonces miren que los aneurismas están en toda la mitad de esa fase subaguda. Por eso es la importancia del seguimiento de estos pacientes con ecocardiografía y con clínica. Entonces, tenemos una presentación de clínica clásica. ¿Qué va a ser? Mayor o igual a 5 días de fiebre y la presencia de más de 4 de las 5 principales características clínicas que ya los vamos a ver, pero tenemos que saber algo de esta presentación clásica. Que cuando hay enrojecimiento e hinchazón de las manos y de los pies, el diagnóstico se puede hacer con solo 4 días de fiebre. Entonces acá nos tenemos que volver muy buenos clínicos y hacerle un muy buen interrogatorio a ese paciente, pues, o a su familia. 3 días de fiebre en presencia de una presentación clínica clásica se puede valer. Y típicamente las características clínicas no están todas presentes en un solo momento, entonces se requiere una revisión cuidadosa de los signos y síntomas previos, que esto nos puede ayudar a establecer el diagnóstico. Si mi paciente me consultó por 6 días de fiebre, le tengo que preguntar a la mamá qué síntomas ha tenido en toda la última semana, si ha tenido conjuntivitis, si ha tenido rash, si le ha palpado alguna masita en el cuello, porque puede que lo haya tenido y en el momento de la consulta ya no lo tenga. Entonces, fiebre por mínimo 5 días más 4 de los 5 criterios clínicos principales. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de la AJA? Que vamos a tener fiebre por más de 5 días más, eritema, lengua en frambuesa, o pues alteraciones de la mucosa, ya sea eritema, los labios descamativos, que tengamos una conjuntivitis bilateral vulvar sin exudado. Esto es muy importante, esta conjuntivitis que es sin exudado, que haya un rash maculopapular, también puede ser una eritrodermia difusa o un eritoma multiforme light, que haya eritema y edema de las manos y de los pies en la fase aguda, e incluso puede haber descamación periungueal en la fase subaguda, y que haya una linfadenopatía cervical de más de 1.5 centímetros de diámetro, que generalmente es unilateral y generalmente va a respetar el triángulo anterior del cuello. Igual ya todo esto lo vamos a desenglobar, pero estos son los criterios que nos muestra la AJA para cumplir un Kawasaki completo o típico. Ya estas son otras manifestaciones, como ahorita les dije, que podemos encontrar manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, musculoesqueléticas, gastrointestinales, en sistema nervioso central, geniturinaria y en otros sistemas, que también lo vamos a desenglobar más adelante. Entonces, estos son los diagnósticos que necesitamos que cumpla nuestro paciente. ¿Cómo es la fiebre? Es fiebre que son picos altos, generalmente son mayores a 39 grados centígrados y son remitentes. En ausencia de una terapia adecuada, la fiebre puede continuar incluso durante 1 a 3 semanas, y la resolución espontánea de la fiebre después de 7 días no debe considerarse una prueba de que se haya excluido el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. La fiebre generalmente se resuelve dentro de las 36 horas posteriores a la infusión de inmunoglobulina, y de lo contrario se considera que el paciente tiene resistencia a la inmunoglobulina intravenosa y se requiere terapia adicional. En los cambios de las extremidades, entonces son distintivos, van a tener eritema, induración firme de las palmas y plantas, a veces es dolorosa, tenemos que preguntar esto, o si el paciente los tiene al momento de la consulta y los tocamos y es doloroso, esto puede ser sugestivo. La descamación de los dedos de las manos y pies generalmente comienza en la región periungueal dentro de las 2 a 3 semanas posteriores al inicio de la fiebre, y puede extenderse hasta afectar las palmas de las manos y las plantas de los pies. También podemos encontrar alteraciones en las uñas como surcos transversales profundos, pero este puede ser incluso de 1 a 2 meses después del inicio de la fiebre, y estos surcos se llaman líneas de Behu. En cuanto a la erupción, entonces una erupción eritematosa suele aparecer dentro de los 5 días posteriores al inicio de la fiebre. Generalmente los pacientes consultan con esto porque los papás dicen, ve, ya lleva muchos días con fiebre y además se brotó. Entonces es una de las cosas con las que llegan los pacientes. ¿Qué es lo más común? Que sea una erupción maculopapular difusa, pero también se puede presentar como una eritrodermia escarlatiniforme y las erupciones similares a eritema multiforme,
erupciones urticarianas o micropustulosas finas. El exantema suele ser extenso, va a afectar principalmente a tronco y extremidades, y la acentuación en la ingle con descamación temprana es un rasgo característico, entonces debemos desvestir a estos pacientes. Las erupciones ampollosas, vesiculares y petequiales no son compatibles con la enfermedad de Kawasaki y deben impulsar la búsqueda de un diagnóstico alternativo. En cuanto a la conjuntivitis, entonces una inyección conjuntival no exudativa vulvar bilateral. Esta también nos acompaña un poco después del inicio de la fiebre, generalmente no afecta al limbo, que es una zona vascular alrededor del iris. La uveitis anterior se observa a menudo mediante examen con lámpara de hendidura en la primera semana de fiebre, y la hemorragia subconjuntival es raro en estos pacientes. Entonces tampoco se nos puede olvidar preguntar por conjuntivitis. Los cambios en los labios y en la cavidad oral, entonces, ¿qué podemos encontrar? Eritema, sequedad, fisuras y descamación. Podemos encontrar agrietamiento, sangrado de los labios, la lengua en fresa con eritema y papilas, papilas fungiformes prominentes, eritema difuso de la mucosa orofaringea. Y las úlceras orales y los exudados faríneos tampoco son compatibles con la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a las anopatías cervicales, es poco común, pero sí está, entonces suele ser unilateral, suele ser mayor o igual a 1.5 centímetros de diámetro, confinada al triángulo cervical anterior. Tenemos un problema, y es que cuando vemos una linfadenitis, pues cuando vemos una anopatía cervical nos solemos confundir con la linfadenitis bacteriana. Y esto lo que va a hacer es que retrasa significativamente el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces lo que va a pasar es que los papás van a volver a consultar porque la fiebre persiste. Entonces, en la enfermedad de Kawasaki se agrandan múltiples ganglios linfáticos y es común el edema retrofaríngeo o el flemón. En la linfadenitis bacteriana, un solo ganglio con un núcleo hipoecoico. Entonces, los estudios de imágenes como eco o tomografía pueden ser útiles para diferenciar entre la linfadenopatía por enfermedad de Kawasaki de la linfadenitis bacteriana. Y los diagnósticos diferenciales de esto pueden ser, de verdad, pues cualquier cosa, cualquier enfermedad viral, pero que generalmente, si mi paciente tiene una conjuntivitis exudativa, faringitis exudativa, úlceras orales, esplenomegalia, erupciones vesiculobulosas o petequiales, se debe considerar otro diagnóstico. Siempre debemos pensar en sarampión, pero debemos preguntar por las vacunas, y tenemos que saber que la enfermedad de Kawasaki ocurre con mayor frecuencia en el invierno y la primavera, cuando circulan muchos virus respiratorios, y un niño con enfermedad de Kawasaki puede tener una infección concurrente con un patógeno viral. Y los adenovirus tenemos que tener cuidado porque pueden tener características similares. Entonces ya sabemos que nos podemos confundir con adenovirus, entenovirus, con virus del Epstein-Barr, con sarampión, con fiebre escarlatina, con linfadenitis cervical, con leptospirosis, también incluso como un choque tóxico. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Listo, como reacciones de hipersensibilidad. Nos va a ayudar mucho la historia clínica y el examen físico. ¿Y cómo sabemos que tenemos una enfermedad de Kawasaki incompleto o atípico? Entonces, la enfermedad de Kawasaki debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de fiebre prolongada no explicada, asociada con cualquiera de las principales características clínicas de la enfermedad. Y un ecocardiograma normal en la primera semana de enfermedad no descarta el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Esto es muy importante porque a muchos pacientes les podemos hacer un ecocardiograma al principio de los síntomas y va a ser normal, porque ahorita vimos en las manifestaciones clínicas que las manifestaciones cardiovasculares, además de la miocarditis, se dan más que todo en la fase subaguda. El incompleto ocurre con mayor frecuencia en los lactantes, en menores de 6 meses. Ya dijimos que era un cuadro atípico, que tienen un riesgo mayor de desarrollar anomalías de las arterias coronarias y que pueden tener fiebre prolongada como único hallazgo clínico, o tener síntomas clínicos sutiles o fugaces. Los hallazgos de laboratorio y las secuelas cardiovasculares en casos incompletos y completos parecen iguales. Entonces tenemos que saber que no hay hallazgos de laboratorio patognomónicos, pero la presencia de ciertas características del laboratorio puede suscitar la sospecha clínica de enfermedad de Kawasaki. No hay un gol estándar para su diagnóstico. Debe considerarse en cualquier niño con fiebre prolongada inexplicable, asociado a menos de los 4 criterios clínicos principales y hallazgos de laboratorio o ecocardiográficos compatibles. Tenemos que saber que el Kawasaki atípico es frecuente y que estos pacientes, por el retraso en el diagnóstico, tienen mayor riesgo de desarrollar anormalidades arteriales.
Este es un pequeño algoritmo que nos ofrecen para diagnosticar un paciente con enfermedad de Kawasaki incompleta, que es un paciente con una fiebre mayor o igual a 5 días y 2 o 3 criterios clínicos. Entonces nos dicen, evalúe las características del paciente. Si son compatibles con enfermedad de Kawasaki, entonces evalúe las pruebas de laboratorio. Si tiene una PCR menor a 3 o una BCG menor a 40, entonces le hace seguimiento diario. Si ahí ya luego vuelve a evaluar la fiebre, si la fiebre continúa durante 2 días, entonces vuelve a empezar a evaluar las características clínicas del paciente. Si la fiebre se resuelve sin descamación, entonces podemos dejar ahí el diagnóstico. Probablemente el paciente tuvo otra enfermedad viral. Y si tiene descamación típica, entonces se debe hacer ecocardiograma. Y si volvemos a subir, entonces si las características del paciente son incompatibles con enfermedad de Kawasaki, igual se evalúan las pruebas de laboratorio y entonces ahí vamos. Si nos vamos a las pruebas negativas, hacemos el seguimiento diario, pero si las pruebas son, la PCR es mayor a 3 y la BCG es mayor a 40, entonces si tiene menos de 3 criterios de laboratorio complementarios, entonces hacemos eco. Si la eco es negativa y la fiebre desaparece, es improbable que haya tenido enfermedad de Kawasaki. Si la fiebre persiste, se debe repetir el ecocardiograma y consultar con un experto en enfermedad de Kawasaki. Si la eco es positiva, entonces vamos a tratar. Y si la PCR es positiva a la BCG y tiene más de 3 criterios de laboratorio complementarios, entonces se debe hacer el tratamiento y ecocardiograma. ¿Cuáles son los errores más comunes en el diagnóstico? Entonces, los lactantes menores de 6 meses con fiebre e irritabilidad prolongada, lactantes con fiebre prolongada y meningitis aséptica inexplicable, bebés o niños con fiebre prolongada y choque inexplicable o con cultivo negativo, lactantes o niños con fiebre prolongada y linfadenitis cervical que no responden a la terapia con antibióticos, y bebés o niños con fiebre prolongada y flemón retrofaringio o parafaringio que no responden a la terapia con antibióticos. Entonces, si yo tengo estos pacientes y no están mejorando a la terapia que yo le hice, debo pensar en una enfermedad de Kawasaki. Entonces, en la fase aguda, ¿cuáles son los sistemas que puedo tener más afectados? El compromiso articular se va a ver en la primera semana de la enfermedad, se caracteriza porque afecta múltiples articulaciones, generalmente se presenta hasta en el 30% de los pacientes y pueden aparecer luego de 10 días, es más común que afecte a las articulaciones grandes. El sistema geniturinario podemos tener uretritis y piuria estéril hasta en el 60% de los pacientes. Entonces, una piuria estéril me debe hacer interrogar mejor a mi paciente. En cuanto al sistema nervioso, se muestran más irritables que en otras enfermedades febriles y puede haber meningitis aséptica. La meningitis aséptica también se puede dar cuando se está haciendo la infusión de inmunoglobulina. Gastrointestinal, vamos a tener diarrea, vómito, dolor abdominal y puede haber distensión de la vesícula biliar hasta en un 15%. Entonces, miren que si ustedes empiezan a unir todos estos síntomas, van a decir, pues con razón se sobrelapan con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, porque vamos a encontrar muchas cosas parecidas. En la fase subaguda, ¿qué vamos a encontrar? Una paulatina desaparición de los signos previos, aparece la trombocitosis, aparición de aneurismas, mayor riesgo de muerte súbita, descamación periungueal y las líneas de Bew en las uñas. Entonces, miren que esta es la fase en que más necesitamos el seguimiento de nuestro paciente. ¿Listo? Y la fase de convalecencia, pues vamos a tener que desaparecer los signos clínicos, se van a normalizar los reactantes de fase aguda y la trombocitosis. Los otros hallazgos clínicos se van a dar por inflamación de otros órganos y tejidos, pues que ya se los mencioné, irritabilidad, meningitis aséptica. Miren que podemos tener parálisis del nervio facial periférico, unilateral y es transitoria, rara vez va a ser bilateral. Podemos encontrar incluso hipoacusia neurosensorial, esto es poco común, pero es muy grave. También podemos encontrar hepatitis, diarrea, vómitos, dolor abdominal, pancreatitis e ictericia. En los genitourinarios, uretritis, hidrocele y fimosis, músculo esquelético, artralgia y artritis. Y en respiratorio podemos encontrar infiltrados peribronquiales e intersticiales en la radiografía de tórax. Podemos encontrar incluso BCG-itis y muy raro, pues se puede encontrar síndrome de activación de macrófagos. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, entonces, ¿qué tenemos? Los hallazgos de laboratorio van a ser inespecíficos, van a apoyar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki en pacientes con características clínicas no clásicas, pero que son sugerentes. Y esto es muy importante. La enfermedad de Kawasaki es poco probable si la BCG, la PCR,
y el recuento de plaquetas son normales después del día 7 de la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a tener? La PCR se va a normalizar más rápido que la BCG durante la resolución de la inflamación. La BCG va a aumentar con la terapia con inmunoglobulina intravenosa, entonces es importante saber que no se debe utilizar BCG durante el seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento. La PCR va a ser más útil como marcador de inflamación después del tratamiento de enfermedad aguda y el hallazgo de una BCG mínimamente elevada en el contexto de una enfermedad clínica grave debe impulsar la investigación para una CID. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar un recuento bajo de glóbulos blancos, un recuento bajo de glóbulos blancos y el predominio de linfocitos nos van a sugerir un diagnóstico alternativo. La leucocitosis es típica durante la etapa aguda de la enfermedad y acá vamos a tener predominio de granulocitos. También podemos encontrar anemia normocrómica normocítica que se va a resolver con la resolución de la inflamación y la trombocitosis va a ser un rasgo característico de la enfermedad de Kawasaki, pero miren que generalmente no ocurre hasta la segunda semana, es decir, entre la fase aguda y subaguda, alcanzando su punto máximo en la tercera semana y normalizándose entre 4 y 6 semanas después del inicio en la mayoría de los casos. La trombocitopenia es poco común, pero puede ocurrir en la primera, segunda semana de la enfermedad y es un factor de riesgo para el desarrollo de anomalías de las arterias coronarias. Acá también todo esto ahorita lo vamos a comparar con los hallazgos de laboratorio de síndrome inflamatorio multisistémico porque hay varias diferencias. Podemos encontrar elevaciones de leve a moderada de las transaminasas séricas o de la GGT en el 40 al 60% de los pacientes. Puede haber hiperbilirrubinemia leve hasta en un 10% de los pacientes. La hipoalbuminemia es común y se asocia con una enfermedad aguda más severa y prolongada. En el uroanálisis ya hablamos de la piuria hasta en el 80% de los niños. Y en la punción lumbar, entonces hasta el 30% muestra pleocitosis con predominio de células mononucleares y niveles de glucosa normales. Entonces, también podemos encontrar biomarcadores elevados, pero estos biomarcadores van a ser obviamente indicativos de afectación del miocardio. Entonces, los podemos encontrar elevados, sobre todo en la fase aguda que mi paciente va a tener miocarditis o en la fase subaguda que está desarrollando los aneurismas. ¿Cuáles son los hallazgos cardiovasculares? Que esto es uno de lo que, pues son de las cosas que más tenemos que buscar en estos pacientes. Los hallazgos cardiovasculares van a ser los principales contribuyentes a la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la enfermedad de Kawasaki, tanto durante la enfermedad aguda como a largo plazo. El pericardio, el miocardio y el endocardio, incluidas las válvulas y las arterias coronarias, pueden estar inflamados. Entonces, ¿yo qué puedo encontrar en mi paciente? Puedo encontrar un precordio hiperdinámico, taquicardia, pueden acentuarse los suplos inocentes de flujo sistólico y puede haber un ritmo de galope que sugiere una disminución de la distensibilidad y nos habla de disfunción diastólica. Y la disfunción valvular ocurre en alrededor del 25% de los pacientes independientemente de la afectación de la arteria coronaria. Y una de las válvulas que más se afecta es la mitral. En el electrocardiograma, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar arritmias, incluidas anomalías funcionales del nódulo sinusal y del nodo AB con intervalo PR prolongado y cambios inespecíficos de la onda CT y la onda T o bajo voltaje si hay afectación miocárdica o pericárdica. Tenemos que saber que todo esto se va a resolver, pero que a estos pacientes les debemos hacer un electrocardiograma. Puede haber un aumento de la dispersión del QT y se han notificado anomalías de la repolarización ventricular y signos electrocardiográficos sugestivos de dilatación del ventrículo izquierdo. En raras ocasiones se pueden observar arritmias ventriculares malignas en el contexto de miocarditis o isquemia miocárdica. El colapso cardiovascular se puede dar aproximadamente en el 5% de los niños con enfermedad de Kawasaki. Colapso cardiovascular e hipotensión que requieren el inicio de expansores de volumen, vasoactivos o el traslado a UCI, que esto sí lo comparte con el síndrome inflamatorio multisistémico. Y la presencia de trombocitopenia y coagulopatía en estos casos es notable, es decir, la trombocitopenia y la coagulopatía lo vamos a tener en el momento del colapso cardiovascular generalmente. En estos casos, cuando los cultivos bacterianos son negativos y la fiebre persiste, se debe considerar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Los niños con presentación de shock parecen tener un mayor riesgo de resistencia a inmunoglobulina intravenosa, anomalías de las arterias coronarias y disfunción miocárdica. La disfunción miocárdica se va a presentar en el 50-70% de los pacientes, pero esto es lo más importante y es que generalmente es transitoria
y va a responder a tratamiento antiinflamatorio, y los cambios inflamatorios del miocardio ocurren antes de las anomalías de las arterias coronarias. Entonces, ¿qué voy a necesitar para todo esto? El ecocardiograma, que va a ser la principal modalidad de imagen para la evaluación cardíaca, no es invasivo, tiene alta sensibilidad y especificidad para la detección de anomalías de los segmentos proximales de la arteria coronaria. Debe realizarse tan pronto como se sospeche el diagnóstico y el inicio del tratamiento no debe retrasarse por el momento del estudio. Un ecocardiograma inicial en la primera semana suele ser normal y no descarta el diagnóstico. Esto pues es ya más para los ecocardiografistas, pero por si en algún momento tenemos que leer un ecocardiograma y no nos dan la interpretación, en pacientes con Kawasaki debemos mirar el Z-score para saber qué tanto compromiso tiene mi paciente. Entonces, si compromiso va a ser menor de 2 milímetros, si es solo una dilatación va a ser de 2 a 2.5, el aneurisma pequeño va de 2.5 a 5, aneurisma medio de 5 a menores de 10 y un diámetro absoluto menor de 8 milímetros, aneurisma grande o gigante mayor de 10 o diámetro absoluto mayor a 8 milímetros. ¿Y cuáles son las recomendaciones para la valoración cardiovascular para el diagnóstico y seguimiento durante la enfermedad aguda? Entonces, se debe realizar una ecocardiografía cuando se considere el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, pero la falta de disponibilidad o las limitaciones técnicas no deben retrasar el tratamiento. Se deben tomar imágenes de las arterias coronarias y se debe realizar una evaluación cuantitativa de las dimensiones luminales, como el puntaje Z, que fue lo que acabamos de ver. Para pacientes sin complicaciones, la ecocardiografía debe repetirse tanto dentro de la primera a la segunda semana como de 4 a 6 semanas después del tratamiento. Y para los pacientes con anomalías importantes y en evolución de las arterias coronarias, sobre todo un puntaje Z mayor a 2.5, detectadas durante la enfermedad aguda, se debe realizar una ecocardiografía más frecuente, al menos 2 veces por semana, hasta que las dimensiones luminales hayan dejado de progresar para determinar el riesgo y la presencia de trombosis. Y para detectar la trombosis de la arteria coronaria puede ser razonable realizar una ecocardiografía en pacientes con aneurismas grandes o gigantes en expansión 2 veces por semana durante los primeros 45 días de la enfermedad y luego mensualmente hasta el tercer mes después del inicio de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si estos pacientes ya fueron dados de alta del hospital, si estuvieron hospitalizados y al que le compete el seguimiento es al médico de consulta externa, esto es en lo que se debe fijar el médico de consulta externa, que a este paciente se le asegure la ecocardiografía cada tanto según corresponda. ¿Cuáles son los factores de riesgo para aneurismas coronarios? Entonces acá siempre nos han hablado de un score que es el score de Harada. Ese score ha sido muy bueno, sobre todo cuando los pacientes son de alto riesgo, de muy alto riesgo, es decir, cuando es positivo para más de 4 puntos, pero lo que dicen es que nos pone en riesgo a esos pacientes que fueron de bajo riesgo, es decir, menor a 3 puntos, porque a esos pacientes se les deja de seguir por supuestamente no cumplir esos factores de riesgo. Entonces, a pesar de que el score de Harada nos dé un puntaje bajo, son pacientes que requieren seguimiento estrecho. Entonces, los factores de riesgo para aneurismas van a ser hematocrito menor al 35%, hemoglobina menor a 11,6, una leucocitosis mayor a 12.000, plaquetas menores a 350.000, albúmina menor a 3,5, que sea hombre, que sea menor de 12 meses y que tenga una PCR mayor a 3. También que la fiebre sea refractaria a pesar de la administración de inmunoglobulina intravenosa, la leucocitosis con predominio de neutrófilos o bandas, que también estos pacientes tengan alteraciones hidroelectrolíticos como hipocalemia o hiponatremia, si por alguna razón se midieron los niveles de interleuquina que estén elevados y que tenga una disminución en los niveles de inmunoglobulina M. También un aumento en la relación entre el factor de crecimiento endotelial vascular y la endostatina. No haber recibido un tratamiento oportuno es un factor de riesgo grande. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. También nos hablan de otras imágenes, sobre todo tomografía y resonancia magnética, pero entonces, ¿qué nos dicen? La tomografía es un método válido, nos sirve sobre todo para los segmentos medios y distales, nos ayuda a evaluar el lumen, el diámetro y la morfología vascular, si hay presencia y el tipo de trombo, cuantificar estenosis y circulación colateral. El problema es la radiación, pero dicen que puede ser una forma complementaria al ecocardiograma, pero es muy raro que se le mande una tomografía a un paciente con enfermedad de Kawasaki. Y en cuanto a la resonancia, entonces nos ayuda al estudio de las arterias coronarias, también nos ayuda a evaluar la perfusión y la viabilidad miocárdica, nos puede mostrar inflamación activa como la vasculitis,
El problema es que tiene una disponibilidad limitada y depende del operador. Y en cuanto al tratamiento, entonces, ¿qué sabemos? En la fase aguda, ¿cuál es el objetivo principal? Reducir la inflamación, el daño arterial y prevenir la trombosis. Todo esto para disminuir las anomalías coronarias, que es lo que nos va a generar la mayor morbimortalidad más adelante. Y el pilar de tratamiento, ya sea para enfermedad de Kawasaki completa e incompleta, va a ser una dosis alta de inmunoglobulina intravenosa más ácido acetil salicílico, pues OASA. ¿A quiénes debo tratar? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces nos han dicho, no, es que solo se le puede poner inmunoglobulina intravenosa a esos pacientes que lleven menos de 10 días con los síntomas. Entonces, voy a tratar a esos pacientes que lleven menos de 10 días con el diagnóstico. Incluso puedo tratar a pacientes con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki por más de 10 días, pero que tengan persistencia de la fiebre, marcadores de inflamación o diagnóstico de aneurisma coronario. Entonces, la gamma-globulina intravenosa nos va a ayudar a disminuir las anomalías en las arterias coronarias, tiene un efecto antiinflamatorio generalizado, nos va a generar una reducción del riesgo de un 30 a un 5%, es bastante. ¿Y cómo nos va a ayudar haciendo eso? Porque tiene modulación de citoquinas, neutralización de toxinas, aumenta la actividad reguladora de células T, también va a generar una supresión de síntesis de anticuerpos y va a generar una provisión de anticuerpos antiidiopáticos. La dosis es de 2 gramos por kilo intravenoso, o sea, en infusión de 10 a 12 horas. Estos niños deben estar completamente monitorizados. ¿Qué es importante? Que si por alguna razón el paciente está en el momento en que le van a poner la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, la triple viral, se debe posponer 11 meses después de recibir dosis altas de inmunoglobulina intravenosa. Se ha reportado anemia hemolítica con la administración y puede ocurrir meningitis aséptica durante la infusión, pero resuelve rápidamente. ¿Y qué se ha visto? Que a pesar del tratamiento con inmunoglobulina, hasta el 20% puede desarrollar dilatación coronaria transitoria, 5% pueden llegar a desarrollar aneurisma de la arteria coronaria y 1% puede llegar a desarrollar aneurismas gigantes a pesar del tratamiento. En cuanto al ASA, entonces nos va a generar un efecto antiinflamatorio antiplaquetario. Recordemos que la dosis de antiinflamatorio es de 30 a 50 miligramos por kilo día, cada 6 horas vía oral, y antiagregante 3 a 5 miligramos kilo día en una dosis vía oral. No va a reducir la frecuencia de desarrollo de anomalías coronarias. La dosis diaria que la vamos a hacer es en 80 a 100 miligramos por kilo día, que eso nos da más o menos 30 a 50 miligramos por kilo día. Lo podemos hacer cada 6 horas. Y depende de la literatura o del protocolo del hospital donde ustedes estén, puede ser 14 días o 48 a 72 horas sin fiebre. Pero si uno se va a la literatura, la verdad, casi todos recomiendan 14 días. Y se debe continuar a una dosis baja de 3 a 5 miligramos por kilo día. ¿Qué es importante? Que si mi paciente no tuvo evidencia de cambios coronarios, entonces miren acá lo que nos dicen. 6 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad. Pero si tuvo anomalías coronarias, se da ASA indefinida y se define con reumatología y con cardiología hasta cuándo se le va a dar la aspirina a este paciente. No se debe usar ibuprofeno concomitantemente con ASA en niños con aneurismas coronarias, ya que esto nos va a contrarrestar el efecto antiplaquetario. Y se ha visto una terapia complementaria al régimen primario. Se han estudiado muchas cosas. A los niños con resistencia a inmunoglobulina se les pueden poner varios medicamentos de los que ya vamos a hablar, y uno de ellos es los corticosteroides. El uso está controvertido en enfermedad de Kawasaki. Sabemos que son de elección en otras vasculitis, pero sí se ha visto que podría ser beneficiosa para prevenir anomalías de las arterias coronarias en niños con mayor riesgo de resistencia a la inmunoglobulina intravenosa inicial. ¿Qué dosis podemos usar? Dosis de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo día con una infusión de 3 horas por 3 días, y dosis de prednisolona 2 miligramos por kilo día cada 8 horas hasta que el paciente sea febril o se normalice la PCR. Han hecho demasiados estudios y han mostrado que el grupo de esteroides tuvo una menor incidencia de anomalías de las arterias coronarias y fracaso del tratamiento. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que aunque el síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki son entidades diferentes, se parecen mucho y sobre todo en el compromiso cardiovascular se van a parecer mucho. Y en los últimos estudios que han sacado de síndrome inflamatorio multisistémico, se ha visto que los pacientes que reciben inmunoglobulina intravenosa más esteroides han tenido
mejores resultados. También podemos usar el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que se va a unir al factor de necrosis tumoral alfa. Se usa a dosis de 5 miligramos por kilo intravenoso en infusión de 2 horas y se ha visto que es útil para detener la inflamación en pacientes altamente resistentes, no tiene utilidad para controlar los marcadores de vasculitis y no hubo diferencia en la tasa de aneurismas de las arterias coronarias entre los grupos. Es seguro, pero no previene el empeoramiento de la fiebre. El infliximab también lo están estudiando en síndrome inflamatorio multisistémico. El etanercept tiene menor efecto antiinflamatorio que el infliximab, la vida media es más corta si las infecciones secundarias son motivo de preocupación y se da una dosis de 0.8 miligramos por kilo. Se han hecho muchos estudios, sobre todo extrapolados de adultos, pero uno de los que recomiendan pues, es el infliximab. Cuando hablamos de resistencia a inmunoglobulina intravenosa, 10 a 20% de los pacientes la pueden tener y nos van a hablar de resistencia cuando desarrollen fiebre luego de 36 horas y menos de 7 días después y antes de 7 días después de la infusión de inmunoglobulina intravenosa. Se desconoce cómo se da la resistencia, se han pensado que son unos polimorfismos de receptores. Estos pacientes con resistencia tienen mayor riesgo de desarrollar anomalías de las arterias coronarias y hay modelos de predicción de riesgo, pero en la población asiática y no han sido precisos para ser usados en pacientes norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente es resistente a la inmunoglobulina intravenosa? Ellos nos dicen, repitan una segunda infusión de dosis de inmunoglobulina o adicionenle esteroides a la inmunoglobulina o use infliximab. Entonces, tenemos varias opciones para estos pacientes. Estos son pues tratamientos alternativos que no me voy a detener en ellos, pero también se ha usado la ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida y plasmaféresis. Pues los estudios con esto son poquitos, pero se ha visto mejoría, sobre todo en esos pacientes que son altamente resistentes a todos los pacientes, a todo lo que ya vimos. Son pacientes demasiado refractarios que no responden a terapia inicial. Tienen pocos estudios, pero se ha visto eficaz en los pacientes refractarios. ¿Qué es importante en estos pacientes? La prevención de trombosis, ya que es una de las complicaciones más temidas en los pacientes con enfermedad de Kawasaki, sobre todo por la trombocitosis, por la adhesión plaquetaria y por el daño endotelial. Entonces, los antiplaquetarios van a ser la terapia estándar. Hay varias opciones. Se usa ASA a bajas dosis, es suficiente para profilaxis. Si tenemos aneurismas moderados, podemos combinar ASA más clopidogrel, incluso la ANJA sacó un cuadro que ahorita se los voy a mostrar sobre las recomendaciones para esto. Y aneurismas grandes o gigantes, se recomienda terapia antiplaquetaria y anticoagulación. Listo, se busca un INR entre 2 a 3. Y se da aspirina de 3 a 5 miligramos por kilo día en pacientes sin evidencia de cambios en las arterias coronarias hasta 4 a 6 semanas después del inicio de la enfermedad. Se ha visto que el falta en la intensidad de la terapia antitrombótica en presencia de aneurismas de rápida expansión es el factor que más contribuye a los episodios cardiovasculares repentinos. Entonces también, si me llega a mi consulta un paciente que tuvo enfermedad de Kawasaki, yo me tengo que asegurar que mi paciente tenga todos los medicamentos que requiera para la prevención de la trombosis. Preguntarle por cuánto tiempo recibió la ASA, qué tipo de aneurisma tuvo, pedirle a la mamá y al papá los ecocardiogramas del paciente para saber yo cómo lo voy a manejar. El manejo a largo plazo, ¿cómo se hace? Entonces, este manejo comienza al final de la enfermedad aguda, o sea, 4 a 6 semanas después del inicio de la fiebre, cuando los signos y síntomas se han resuelto. Y acá es cuando el compromiso de arterias coronarias ha alcanzado su máxima extensión y dimensiones luminales. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prevenir la trombosis, isquemia miocárdica y estenosis. Que haya mantenimiento de una salud cardiovascular óptima. Algunos de estos pacientes pueden, pero es muy raro, requerir cateterismo, cirugía de derivación coronaria y rara vez trasplante. Y en estos pacientes es muy importante la transición de la edad pediátrica a la adultez, porque ellos requieren un seguimiento por cardiología incluso a la adultez. Entonces nosotros, incluso en las guías, le recomiendan a uno que esos pacientes tengan seguimiento por cardiología y por psicología para hacer esta transición, porque de verdad muchos de los pacientes adultos jóvenes tipo 30, 40 años que se infartan o que tienen anomalías coronarias,
es porque chiquitos tuvieron una enfermedad de Kawasaki, no se les hizo el diagnóstico, no se les hizo el tratamiento y por eso más adelante van a tener esas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Anomalías de arterias coronarias, isquemia miocárdica, insuficiencia valvular, anormalidades aórticas, difusión miocárdica y arritmias. Entonces miren que no es algo despreciable y que tenemos que tener en cuenta. Esto pues es más como para estratificar el riesgo y yo saber qué voy a hacer con mis pacientes para saber qué riesgo de isquemia tienen. Entonces ya sabemos que necesitamos hacerle una ecocardiografía y esa ecocardio me lo va a clasificar en 1, 2, 3, 4, 5. El 3, el 4 y el 5 se subdividen según el compromiso que tuvo, si hubo dilatación, si hubo aneurisma pequeña, mediana o grande. Y a ellos se fijan en si hubo aneurisma, si fue transitoria o persistente y si volvieron al diámetro normal. Y ya según esto, entonces ellos nos van a hacer ciertas recomendaciones, incluso con la actividad física. Entonces, este es el algoritmo que nos propone la AJA según ese riesgo. O sea, si mi paciente no tuvo compromiso cardiovascular, si solo tuvo una dilatación, y depende del tamaño del aneurisma. Entonces, por ejemplo, si nos vamos en el nivel de riesgo 1, que fue que no hubo compromiso, entonces ellos nos dicen bajas dosis de aspirina por 6 a 8 semanas y luego ya las suspende. Anticoagulación, terapia antiplaquetaria dual, beta bloqueadoras, estatinas, no está indicada. Entonces, ya según esta tablita, vamos a saber qué se debe considerar en cada paciente. Por ejemplo, si nos vamos al nivel de riesgo 5.1, que tuvieron aneurismas grandes y gigantes y que pueden estar persistentes. Entonces, ¿qué nos dicen? Aspirina continuar, anticoagulación se puede indicar, la terapia dual se puede considerar se puede considerar adicionar anticoagulante y miren que nos dice todo que si se debe considerar o no. Entonces, obviamente, acá nosotros sí vamos a necesitar la ayuda de cardiólogos infantiles para saber qué le vamos a poner a mi paciente o no, pero sí sabemos, sí tenemos que saber y tener en nuestra cabeza qué le vamos a preguntar al paciente, si las toma o no. Y en cuanto a la atorvastatina, entonces se ha mostrado que tiene efectos pleiotrópicos que son potencialmente beneficiosos sobre la inflamación, la función endotelial, el estrés oxidativo, agregación plaquetaria, coagulación y fibrinolisis. Se puede considerar el tratamiento empírico con estatinas en dosis bajas para pacientes con enfermedad de Kawasaki con aneurismas pasados o actuales. Y se da una dosis de 0.2 miligramos por kilo al día. Entonces, el seguimiento. Vamos a preguntar siempre los antecedentes, un examen físico completo, un electrocardiograma y ecocardiografía. Entonces, recordemos que pacientes con puntuación Z máxima de menor a 2, el alta de cardiología razonable a las 4 a 12 semanas y 1 a 4 a 6 semanas después del tratamiento agudo. Pacientes con aneurismas de cualquier tamaño requieren seguimiento continuo por cardiología y los pacientes con aneurismas pequeñas, la progresión a diámetro normal ocurre generalmente en el primer año. El seguimiento del copaciente con compromiso cardiocoronario debería hacerse de por vida. Esto pues es lo mismo. Y en cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, ya para cerrar, les quería mostrar 3 diapositivas. Desde abril de 2020 se ha identificado un fenómeno fenotipo que se sobrelapa con enfermedad de Kawasaki, tiene una amplia gama de manifestaciones, no hay hallazgos patognomónicos y miren que afecta con mayor frecuencia a adolescentes y a mayores de 5 años. Va a tener mayor compromiso cardiovascular y gastrointestinal. Los criterios pues son los que ya conocemos. La epidemiología tiene una incidencia actual conocida de 2 por 100.000 casos y es más común en hombre y sabemos que se da 4 a 6 semanas después de la enfermedad. Entonces les quería mostrar esta tablita y es que los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico es más común que se presenten con hipotensión, con encefalopatía, con síntomas del tracto gastrointestinal y con aneurismas. En cambio, si nos vamos a la enfermedad de Kawasaki, es raro que un niño con Kawasaki se presente con hipotensión, con encefalopatía y con síntomas del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué comparten? Las aneurismas. Y acá les traigo como una comparación que ellos hacen. Entonces, la mediana de la edad para mí es de 9 y para Kawasaki es 2.7.
enfermedad de Kawasaki no van a tener tanto aumento de los glóbulos blancos, los linfocitos van a estar normal, en el MIS van a estar disminuidos, los neutrófilos van a estar más aumentados en el MIS y la hemoglobina puede estar más disminuida en el MIS. Miren acá las plaquetas, en enfermedad de Kawasaki están más elevadas, la PCR está muchísimo más elevada en MIS y la ferritina, la albúmina, los péptidos y las troponinas, en enfermedad de Kawasaki van a estar normales. O la albúmina disminuida y el péptido aumentado. Esta es otra que les traje en comparación. Miren que cuando nos vamos hacia el MIS va a tener más síntomas gastrointestinales. También se caracteriza por síntomas en la mucosa, en la conjuntivitis, pero acá si nos vamos a enfermedad de Kawasaki, ellos se caracterizan más por tener síntomas la mucosa oral de conjuntivitis y rash, es decir, síntomas como más en piel. Y esto pues es lo mismo que les acabo de mostrar, es un resumen de que compara estas enfermedades que se parecen. Este es el tratamiento para el síndrome inflamatorio multisistémico. Siempre debemos hacer pues una reanimación inicial. Ellos también reciben inmunoglobulina intravenosa, les va muy bien. Y se ha visto que si se combina con esteroide tiene mejor pronóstico. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos los que nos acompañaron. Voy a generar el diferido para enviárselo a los demás. ¿Listo? Doctora Nicole, muchas gracias por su excelente exposición. Yo particularmente aprendí mucho. Espero que mis colegas también lo hayan hecho. Yo me tengo que retirar aquí en un minutico que tengo una reunión con Suramericana. Nuevamente felicitarla por su talento, su excelente rotación. No me cabe duda que será una gran pediatra y espero que, como lo decía Leonardo da Vinci, supere los maestros. Muchas gracias, fue excelente su presentación. Doctor. Y le pido el favor a Marianita que nos tenga la presentación para nuestros colegas que no pudieron acompañarnos y la puedan ver más adelante. Claro que muchas sí. gracias, una feliz tarde y una feliz semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctora, excelente su exposición. Muchas gracias.